El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraron con ello. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: tu nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, basta escuchar el relato de Lucas, no solo el que acabamos de oír, que es el del nacimiento, sino también cómo fue engendrado Juan Bautista. Lo solemos escuchar mucho en tiempos de Navidad, ¿verdad? Y nos damos cuenta realmente que este personaje tan importante en la historia de la salvación tiene un porqué, el que la Iglesia lo recuerde y le celebre no solamente el día del martirio, que se celebra, sino también este día de su nacimiento. Justamente la figura de Juan marca un antes y un después, sobre todo para la mentalidad y la experiencia espiritual del pueblo de Israel. Él, cuando se manifestó a Israel, como dice el último versículo del relato de hoy, anuncia un bautismo, invita a un bautismo a los israelitas de penitencia, de conversión. Obviamente no es un bautismo como el nuestro, que es el sacramento que recibimos y que está más relacionado con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, porque nuestro bautismo es eso, es vivir sacramentalmente lo que Cristo vivió en la pasión, en la muerte y en la resurrección. Nosotros por el bautismo morimos al hombre viejo y somos renovados o renacidos a la vida nueva de los hijos de Dios. De manera que es transformante. El bautismo sacramental nos transforma. Ya no somos los mismos que antes. Tenemos un segundo nacimiento. El primero cuando mamá nos da luz, pero el segundo cuando resurgimos o renacemos del agua y del Espíritu. Pero este bautismo que predicaba Juan no deja de ser como una especie de antesala a lo que es el bautismo posterior que recibe la Iglesia. Es decir, Juan predica y anuncia un bautismo de conversión. Invita a preparar el corazón. Invita a revisar la vida a todos los que se acercaban y a dejar de lado todo aquello que a Dios no le gusta. O es decir, todo aquello que por mis conductas, mis formas de ser, de pensar o de obrar me alejan de Dios y sobre todo de mis hermanos. Porque lo que a Dios no le gusta es esencialmente eso, lo que depende de mí y que daña al otro. Eso es lo que predica Juan. Por eso la gente le preguntaba, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿De qué se trata esta conversión de la que vos nos hablás, de la que vos nos pedís para recibir con un corazón nuevo al Mesías? ¿De qué se trata? Y Juan les decía, según la vida de cada uno, a quienes conocía, les decía, especialmente a los recaudadores de impuestos, no exijas a tu hermano más de lo que le tenés que cobrar.
y a los soldados que venían, no ajusticies injustamente a los inocentes. Él conocía los corazones de alguna manera, él sabía de las conductas de la gente. En base a eso, les anunciaba en qué correspondía la conversión. Y siempre, siempre valiéndose, sin duda alguna, de un espíritu de gran misericordia, de un espíritu de humildad y de servicio, de despojo de sí mismo, para que a través de él los demás conocieran a Dios, la voluntad de Dios y a su enviado Jesucristo. Por eso cuando Juan recibe la gracia de parte de Dios de conocer a Jesús, de verlo con sus ojos y de experimentar esa manifestación, esa teofanía, que es cuando Jesús se va a bautizar con él, y él no lo quiere bautizar porque dice, vos no tenés que arrepentirte de nada, porque vos sos justamente el esperado. Pero Jesús le dice, no, es necesario que todo se cumpla, yo tengo que ser bautizado. No porque Jesús necesitara el bautismo o las aguas purificadoras, sino porque, como les digo, las aguas necesitan de Jesús y esas aguas con el bautismo de Cristo ya van preparando de alguna manera lo que fue el nuevo nacimiento del pueblo de Dios, nuestro bautismo, en esas aguas que recibimos. Cuando a las aguas nosotros, los sacerdotes o los diáconos, las bendecimos, esa agua que previa al bautismo se consagra a Dios, se transforman esas aguas por el Espíritu Santo en aquellas mismas aguas que en aquel tiempo Jesús tocó, Jesús bendijo al incorporarse a ellas, al sumergirse en ellas. Nosotros somos ungidos con las aguas de Jesucristo, esa misma agua que después brotaría del costado abierto de Jesús crucificado y ya muerto por nosotros. De manera que, ¿qué poder tiene el agua consagrada? No solo el agua material, sino el agua espiritual, que está representada en el agua material, que tiene esa fuerza purificadora, lavadora, renovadora, que nos trae nueva vida en todo sentido. Por eso las aguas necesitaron de Jesús y no Jesús de las aguas. Y eso lo comprueba, lo contempla Juan como testigo privilegiado de aquel momento. Y es ahí donde el Padre le hace ese regalo a Juan, cuando el cielo se abre y en el bautismo de Jesús la voz se escucha diciendo, este es mi Hijo, mi predilecto, escúchenlo. Ahí Juan comprende que su misión terminó y que ahora al que hay que escuchar es a Cristo y al que hay que seguir es a Cristo. Juan tenía a sus discípulos, pero él le dice a los discípulos, miren, ya está, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vayan tras él, vayan con él. Y los que fueron en principio discípulos de Juan se convierten luego en discípulos de Jesús. En esos episodios tan lindos que cuando los discípulos de Juan se acercan siguiendo a Jesús, Jesús los mira y le dice, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren? Maestro, ¿a dónde vas? Le preguntan. Pues vengan, síganme y ya verán, ¿no? Es decir, de eso se trata la vida de Juan, preparar corazones, mostrar caminos. Y cuando lo muestra Jesucristo, muestra esencialmente la misericordia del Padre. Ciertamente que Juan también fue una persona que tuvo carácter y supo denunciar hasta el mismo Herodes y toda la comidilla política y poderosa de la época, tanto en lo político como en lo religioso, las aberraciones que hacían, es verdad. Pero esencialmente Juan representa la misericordia de Dios. Por eso también el nombre que Dios le elige a Juan es significativo. Ustedes bien saben que para los judíos los nombres que se le ponían, sobre todo a los varones, eran nombres que identificaban la misión. Jesús significa el que viene a salvarnos. Cristo significa el enviado del Padre, el ungido del Padre. Juan significa el que manifiesta la misericordia de Dios. Entonces, por eso tiene que ser Juan. Cuando la parentela, recién nacido el día de la circuncisión, Juan Bautista, dicen tiene que llamarse como su papá, porque es tradición de que tenga el nombre del padre, Zacarías. Isabel, que ya lo sabía, dice, no, de ninguna manera, se tiene que llamar Juan. ¿Pero cómo se va a llamar Juan? ¿Por qué Juan? ¿Desde dónde?
Y le van a preguntar al padre, que era mudo en ese momento, ¿se acuerdan? Por ese castigo, por falta de fe. Cuando el ángel le dice a Zacarías, quédate tranquilo, tu mujer, aunque es anciana y estéril, va a darte un hijo que se llamará Juan. Y él le dice, ¿cómo puede ser esto si yo soy viejo y mi mujer estéril también y vieja? No, le dice, porque no hay nada imposible para Dios, Zacarías. Por haber dudado te vas a quedar mudo hasta el día en que esto suceda. Y así sucede. El día que nace Juan Bautista y Zacarías decide cumplir la voluntad de Dios poniéndole a su hijo el nombre de Juan, ahí nos dice el relato, recupera el habla y comienza a alabar a Dios por este hijo, por esta bendición, por esta gracia. Entonces, hasta en el padre, en Zacarías, Juan, desde ya pequeñito, manifiesta la misericordia de Dios. Misericordia que Dios tuvo con sus padres, ancianos, estériles, castigados por falta de fe, pero que en el nacimiento de este muchacho, de este pequeño, ellos reciben la bendición, la alegría, y recupera el habla, recupera la forma de poder manifestarse elocuentemente el padre anciano, y bendecir, alabar, adorar y dar gracias a Dios. Entonces, ¿cómo lo tenemos que contemplar a Juan? No como un justiciero, como muchos creen o se valen de eso, no como una persona fuera de lo común, sino fundamentalmente como un hombre de Dios que amaba a Dios y se sabía amado por Dios, consciente de una misión que cuando la descubre la lleva a plenitud y para la cual se preparó, y fundamentalmente anunciador de una conversión para que todos obtengamos de Jesucristo la infinita misericordia de Dios, el perdón. Entonces, los cristianos, si queremos celebrar claramente, con un entendimiento sano, esta fiesta, lo que tenemos que hacer es trabajar nuestro corazón para que purificado, ¿no?, por la gracia que ya tenemos, podamos nosotros también predicar la misericordia, obrar la misericordia, no señalar a nuestro hermano. Juan no señalaba a nadie, Juan no condenaba a nadie, Juan no descalificaba a nadie, simplemente a lo sumo, con humildad, los invitaba a revisar su corazón para recibir a Dios, a allanar el camino, decía él, es decir, a sacar de mi corazón todo lo que está de más y a poner por obra de Dios todo lo que me falta, que es amor. Generalmente cuando un corazón de una persona obra mal, es porque esencialmente, en lo profundo de su ser, todavía no recibió el amor necesario. Y no porque no lo tenga, porque Dios nos ama a todos por igual y en plenitud, sino porque todavía no lo percibió, porque su vida está herida, porque su vida puede estar a la deriva, porque su vida puede estar distraída por un mundo que nos distrae. Entonces ahí está el problema. Una persona en esas condiciones no puede profundizar y contemplar y entonces percibir el amor que Dios le tiene y entonces lograr la conversión, es decir, la alegría. Es fruto de la sanación, del encuentro con mi Señor. Y eso no hay más alegría, no hay fuente de mayor alegría que esa. Experimentar el amor de mi Señor. Yo sé que mi Dios me ama. Y si Dios me ama profundamente, entonces yo soy feliz. Y comprendo que todo mi ser, desde el momento en que Dios en su eternidad me pensó a mí, y luego me creó, y me dio el ser, y me consagró por el bautismo como hijo, mi vida ya está consagrada a Él, es decir, le pertenece a Él, y está asegurada para toda la eternidad. ¿Cómo eso no va a ser para un cristiano que cree y que madura su fe fuente de alegría, causa de alegría? Alegría que tiene y que le invade la vida y que le da sentido a la vida, entusiasmo para vivirla y por consiguiente también que la contagia, alegría contagiosa, porque nadie podrá contener, dice la canción, la alegría de saberme amado por Dios. De eso se trata. Esta alegría no va a pasar porque está dentro de mi corazón, dice la alabanza, y así es. Entonces, contemplar la figura de Juan, como la iglesia nos invita hoy en su nacimiento, es un poco descubrir eso. Descubrir a un hombre piadoso, misericordioso, que se supo amado por Dios y que se entregó plenamente
al servicio de Dios hasta sus últimas consecuencias, porque terminó siendo mártir. Un hombre derecho, es decir, justo, que se ajustó al amor y nunca se fue de ese amor. Que nos pueda pasar lo mismo a nosotros. Que nunca nos subamos a un estrado para condenar, para juzgar, señalar o difamar. Que esté lejos de nosotros si realmente queremos ser cristianos y discípulos verdaderos. Por el contrario, imitando, por así decirlo, la vida de Juan, consagremos nuestra vida al servicio de Dios y de nuestros hermanos, anunciándoles que Jesús ha llegado para hacernos felices, ha llegado para nuestra salvación. Y eso le va a dar alegría a mi corazón y alegría y por supuesto transformación y luz al corazón de todos mis hermanos. Donde Dios te ponga, allí en el lugar que te encuentres, sé como Juan, un puente, un nexo entre Jesús y los hermanos. Juan fue un nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, marcando el nuevo tiempo, marcando el comienzo de la nueva alianza. Así tenés que ser vos, así tengo que ser yo, cada uno de nosotros, los que anunciamos el comienzo de un tiempo nuevo, de un tiempo de gracia, de un tiempo de amor y de bendición para todos nuestros hermanos. Y que nadie se quede, nadie que pase por tu vida, se quede sin escuchar de tus labios y de tu mirada esta buena noticia. Hermanos queridos, demos gracias a Dios, pidámosle que siga sanando nuestros corazones con la luz del amor. Y unidos a María y a Juan Bautista, no dejemos de decir que sí al Señor, aunque a veces la vida no nos sea favorable, aunque a veces la vida nos traiga también sus bemoles, sus dolores, porque es parte, la vida es eso. Pero el Señor está con nosotros. Como digo siempre, si Dios está con nosotros, nadie estará contra nosotros. Que así sea. Que así sea.